días a todos. Bienvenidos al nuevo ciclo de entrevistas Conversar para Inspirar, en donde el objetivo es hablar con expertos de las diferentes áreas del nexo agua, energía y alimentos. Dentro del marco del Día Mundial del Agua, que se celebra el 22 de marzo, hemos diseñado este ciclo de charlas para ustedes con académicos de la Red del Agua UNAM. El día de hoy conversaremos con el maestro Jorge Arriaga, coordinador ejecutivo de la Red del Agua UNAM. Vamos a hablar sobre el papel del agua como elemento central del nexo agua, energía y alimentos. Los invito a que nos hagan sus preguntas a través de la sección preguntas y respuestas. Podemos seguir nuestra plática en nuestras redes sociales @México_actúa y las redes sociales de la Red del Agua UNAM. Sin más, doy la bienvenida a Jorge. Jorge, buenos días, ¿cómo estás? Hola Lorena, muy bien, muchas gracias. Bienvenido, Jorge. Pues empezando con el tema, me gustaría preguntarte, ¿qué es para ti la seguridad hídrica y por qué se vuelve ahorita más relevante en tiempos de crisis sanitaria? Sí, bueno, la seguridad hídrica, como nosotros la entendemos, es un concepto que no es nuevo, ya lleva un bastante tiempo en construcción. Sin embargo, lo que nosotros entendemos como seguridad hídrica es lo que UNESCO entiende también por seguridad hídrica. Es decir, estos cuatro principales elementos. El primero es la capacidad de las poblaciones para acceder agua en cantidad y calidad suficientes y también a un precio justo, eso es muy importante mencionarlo, que les permita garantizar no solamente su derecho humano al agua, sino a todos los derechos humanos. El segundo elemento, pues, es que exista agua para los ecosistemas y que estos puedan seguir brindando sus servicios ecosistémicos, de los cuales, pues, nos favorecemos todos, ¿no? No solo las personas, sino los mismos ecosistemas. El tercero es que haya la disponibilidad de agua, del recurso, para la producción de bienes y servicios, que pues obviamente son esenciales para cumplir con la Agenda 2030, en particular para la reducción de la pobreza. Y el cuarto es pues garantizar estos tres elementos que ya mencionamos, incluso en condiciones donde existen efectos de los fenómenos hidrometeorológicos extremos, como sequías, inundaciones, huracanes, deslaves, entre otros. Eh, Aparte de estos cuatro elementos, pues existen factores que facilitan que podamos alcanzar un ambiente de seguridad hídrica. Obviamente necesitamos de una buena gobernanza en donde participen los diferentes sectores, que creo que estas charlas que organiza México todas son muy buenas porque justamente lo que hacen es esto, ¿no? Conectar a los diferentes actores para conversar sobre un tema en particular. También necesitamos financiamiento, ¿no? Porque estas acciones que hemos mencionado pues requieren dinero para implementarse y por supuesto de cooperación entre distintos actores, también hasta en distintos niveles, ¿no? En la pandemia es muy importante la seguridad hídrica porque, pues como sabemos, la higiene, es decir, el tener acceso a agua para lavarnos las manos, se encuentra en la primera línea de defensa ante la propagación del virus. Sin embargo, pues 800 millones de personas a nivel mundial no cuentan con un servicio de agua potable y 2.100 millones de personas no tienen servicios de saneamiento. Dentro de estos 2.100, 892 defecan todavía al aire libre. Esto es muy importante porque sabemos, ya hay estudios que nos dicen que las heces pues también pueden ser factores transmisoras del virus. Entonces, pues en estas poblaciones que no tienen acceso a agua y saneamiento, pues las probabilidades de contagio son mucho más fuertes. En México, pues más de 6 millones de personas no tienen este acceso al agua potable, pero quienes sí tenemos los tubos, tampoco significa que tengamos agua todos los días, ¿no? De hecho, se calcula que solo el 14% de la población en México tiene 24 horas, 7 días a la semana agua. Entonces, eso significa que los que tenemos agua, es decir, que tenemos el tubo, pero no tenemos agua todo el tiempo, pues tenemos que buscar métodos para almacenarla, ¿no? Y aquí, pues, la almacenamos en tinacos, cubetas, cualquier dispositivo que se les ocurra. Estos dispositivos, pues, en algunas ocasiones, por ejemplo, en algunos climas cálidos también, si no tienen un buen almacenamiento, no solo podrían generar o propiciar la enfermedad de COVID-19, sino también otro tipo, ¿no? Como malaria, dengue, etcétera. Eh, Ahora, otro punto muy importante de mencionar durante la pandemia es que justamente como nos estamos lavando las manos todo el tiempo, ha aumentado nuestro consumo de agua. En México se calcula que ha aumentado entre un 30 y un 40%. Sin embargo, pues también sabemos que la crisis que ha generado la pandemia de COVID-19 no solamente es una crisis sanitaria, sino que es una crisis económica.
Entonces, se calcula también que hasta el 50% de las personas han dejado de pagar su recibo de agua. Entonces, tenemos operadores de agua potable que de por sí operaban en números rojos y están a punto de la quiebra, pues ahora si les quitan el 50% de sus ingresos por tarifas, pues se ven en una situación muy difícil para seguirnos proveyendo de agua, ¿no? Entonces, un servicio que de por sí ya era deficiente, pues corremos el peligro de que sea todavía más durante la pandemia, que pues ya llevamos un año, y en el futuro cercano y lejano, ¿no? Si no tomamos las medidas adecuadas. De Eh, acuerdo. Aquí quisiera preguntarte dos cosas que mencionaste brevemente. El tema del acceso al agua, ¿no? La crisis ahorita lo que está haciendo es exacerbar la brecha de la desigualdad, ¿no? Acabas de mencionar este tema, ¿no? Entonces, ya nos mencionaste algunos números, pero ¿cómo has visto tú que desgraciadamente más personas van a caer en pobreza ahorita, pobreza hídrica, alimentaria y energética? ¿Cómo ves tú la relación entre la crisis y el incremento de esta brecha en la desigualdad? Y tal vez pensar que estos enfoques integrales como pensar de manera multidisciplinaria el tema del nexo agua, energía y alimentos puede ayudar tal vez a reducir esta brecha o por lo menos primero entenderla mejor para poder atenderla. exacto, sí. Creo que tocaste un punto central, Lorena, porque, eh, bueno, primero quisiera hablar un poquito de estas brechas, ¿no? Que se están generando. Y estas brechas más bien no se están generando, sino que se están exacerbando. Porque, pues como comentábamos, los servicios de agua potable y saneamiento en México atravesaban ya desde antes de la pandemia por una crisis muy importante y afectaban de manera directa a las personas que menos dinero tienen. ¿Por qué? Porque son las poblaciones con mayores índices de pobreza quienes reciben un menor servicio. Entonces, pues como reciben un peor servicio o una menor cantidad de agua, tienen que buscar otras formas de abastecerse, ¿no? Las primeras, y estas pueden ser fundamentalmente dos. Una a través de estos tanques o carros tanques o pipas, y agua embotellada, ¿no? Que generalmente lo que se consume en México son estos garrafones de 20 litros. Por un lado, las pipas, pues obviamente tienen unos gastos energéticos y ambientales muy importantes, ¿no? Que no han sido del todo calculados y que hacia allá deberíamos de avanzar, pensando un poco en el nexo agua, energía y alimentos, ¿no? Toda la gasolina que necesitan para operar pues cuánta energía está necesitando y cuáles son los gases de efecto invernadero que están emitiendo. Eso no lo conocemos, ¿no? Bueno, pero regresando al tema de agua, las pipas pues están yendo a las comunidades y era necesario, ¿no? Porque pues es más importante tener agua que en este momento, que estas medidas de protección. Sin embargo, el brindar agua a través de pipas lo que hemos visto es que ha aumentado la vulnerabilidad de las personas en condición de pobreza. ¿Por qué? Porque se les está exponiendo a un riesgo sanitario. No muchas de estas personas cuentan con la educación o con los instrumentos necesarios para respetar este 1.5 o 2 metros, ¿no? Y no cuentan muchas veces con algún cubrebocas, etcétera. Entonces, mientras esperan en la fila de la pipa, pues sus probabilidades de contagio aumentan con respecto a una persona que recibe agua las 24 horas del día sentada en su casa. Y esto en particular afecta a las mujeres, porque sabemos perfectamente que las mujeres tienen una relación, al menos en América Latina y el Caribe, muy específica con el agua. Se les ha dado en muchas ocasiones el cuidado del agua. Entonces, afecta a las mujeres de manera significativa porque pues, son ellas las que están en la fila esperando, pero no solo eso, están en la fila esperando y luego tienen que cargar las cubetas con de 20 litros o más, con las repercusiones a su salud que eso podría representar en el largo plazo. Y quienes ya tienen, por ejemplo, agua entubada, eh, pero no la reciben las 24 horas del día, y esto también es muy importante porque los operadores prácticamente nunca revelan cuándo van a dotar de servicio de agua potable y saneamiento eh, por horarios específicos, ¿no? Entonces las mujeres tienen que estar pendientes cuando caiga el agua y puede caer a las 3 de la mañana o puede caer a las 4 de la mañana. Y entonces las mujeres, lo que hemos visto en algunas comunidades de México, en particular en Oaxaca, es que las mujeres no podían dormir porque estaban esperando a que cayera la primera gota para llenar sus cubetas, ¿no? O para prender una bomba ilegal,
que da directamente hacia la toma, por donde pasa el agua, que debería de llevársela a todas las personas, y prender esta bomba, ¿no? Con nuevos gastos energéticos que tiene que asumir la persona, no el Estado, que es como así debería de ser, ¿no? Claro. Oye, y hablando durísimo esto que mencionas, hablando del otro lado del abastecimiento de agua, es el tratamiento, ¿no? Entonces, hay una cifra de la UNESCO precisamente que el 80% del agua casi se regresa al ambiente sin tratar, ¿no? Entonces, ¿qué estamos haciendo en México para tratar el agua? También me gustaría que tocaras un poco el tema de qué se puede hacer con esta agua tratada, ¿no? O sea, se puede irrigar al campo, se puede también utilizar para diferentes fines, ¿no? Entonces, si pudiéramos hablar del otro lado de la cadena de abastecimiento de agua, ¿no? Del tratamiento y qué se puede hacer en términos de la relación del nexo, ¿no? Irrigar al campo o también con los materiales que se quedan a limpiar el agua podemos también generar energía, ¿no? Entonces, si nos pudieras contar un poco de eso, Jorge. Sí, Lorena, justamente pues lo que tú decías en la pregunta anterior y que creo que podríamos hilar muy bien con esta, es estos nuevos enfoques que se necesitan para hacer un manejo o una gestión más integral del recurso hídrico en su totalidad, como tú lo mencionas, ¿no? No solo la parte de abastecimiento, sino el saneamiento, pues porque al final esto forma parte del ciclo ampliado del agua, ¿no? El ciclo intervenido del agua donde funcionan las ciudades, donde hay que tratar esta agua, ¿no? En México estamos un poco mejor que a nivel mundial tenemos una tasa de tratamiento cercana al 40-50%, pero eso pues tampoco, ¿no? No significa que estemos muy bien. El problema ha sido que se ha visto el tratamiento de aguas residuales como esto, como plantas, la construcción de plantas de tratamiento de aguas residuales como un objetivo, ¿no? Como la construcción. Sin embargo, no se ha visto la reutilización, o sea, el ciclo completo, cuando podríamos empezar a hablar de economía circular, que es obviamente un concepto que está íntimamente ligado con el nexo agua, energía y alimentos. Si nosotros observáramos las plantas de tratamiento como plantas de recuperación de residuos, pues las oportunidades son mayores, porque obviamente pues sabemos que las plantas de tratamiento de aguas residuales generan gases metano que podrían ser utilizadas para la producción de energía, que ya están siendo utilizadas, por ejemplo, en Monterrey, ¿no? Hay algunas ciudades que ya lo están haciendo, sin embargo, pues estamos muy lejos de que sea algo generalizado. También existen los lodos que pueden ser vendidos para la agricultura y pueden ser fertilizantes muy buenos. O el fósforo también que se genera en las plantas de tratamiento de aguas residuales puede ser utilizado como fertilizante. Sin embargo, pues también implica un cambio cultural muy importante, ¿no? Porque ahorita lo que se ha intentado simplemente es hacer un intercambio de agua potable por agua residual tratada para regar la agricultura. Sin embargo, hay una gran reticencia por parte de los agricultores de recibir esta agua. Y eso no viene solamente de ellos, sino también nosotros de los consumidores que creemos que no se cumplen con las leyes necesarias y esta agua residual tratada podría llegar a afectar nuestra salud, ¿no? Entonces, hay que hacer todo un cambio cultural para que empecemos a utilizar más estas aguas residuales y generar más opciones de economía, ¿no? Que puedan beneficiarnos a todos, no solo en términos económicos, pero sino también en términos ambientales de manera muy importante. Y este cambio de paradigma es urgente, ¿no? Porque si bien ahorita estamos más o menos avanzando, pues se, se espera que para 2050, por ejemplo, necesitemos 80% más energía, 50% más agua, 60% más alimento. Y la verdad es que ya no tenemos mucho más espacio para la agricultura, tampoco tenemos mayor disponibilidad de agua, no, tenemos la misma agua que siempre ha existido, sin embargo, pues mayor cantidad ha estado contaminada y ya no está disponible para consumo humano. Entonces, no nos queda de otra más que transitar hacia esos nuevos esquemas innovadores, ¿no? Como la economía circular, la seguridad hídrica, el nexo agua, energía, alimentos, el agua digital y las ciudades inteligentes. Exacto. Buenísimo, Jorge. Aquí tenemos una pregunta de nuestra colega y amiga Adriana Espino del Castillo, que nos dice, sumado a la gestión, manejo, distribución desigual sobre población, infraestructura vieja y políticas desarticuladas, tenemos una capa adicional al problema que es el cambio climático, ¿no?
Sí. Entonces, ¿qué tanto la cosecha, y pone aquí un ejemplo, ¿no? ¿Qué tanto la cosecha de lluvia se puede considerar una solución parcial para la mitigación? O sea, yo creo que aquí es como cuando hablamos de la matriz energética, hay que hablar de todo el portafolio, ¿no? Y este pudiera ser una solución. ¿Qué piensas tú, Jorge, de esto? Sí, es muy importante incorporar dentro de este nexo agua, energía y alimentos al cambio climático. El último reporte de Naciones Unidas sobre los recursos hídricos dice que el 90% de los efectos del cambio climático se experimentan en el ciclo hidrológico. Entonces, pues obviamente la centralidad del agua en esto es innegable, ¿no? Estos cambios en los patrones de precipitación pues van a ser más difícil de planear, por ejemplo, los sistemas de cultivo y la operación de los sistemas de agua potable, como lo estamos viendo en este momento en el Valle de México, ¿no? Que estamos sufriendo grandes recortes a la cantidad de agua que nos están dando. ¿Por qué? Porque se han secado las presas, el sistema de Cutzamala ya no puede operar como estaba operando porque no hay disponibilidad de agua debido a los cambios en los patrones de lluvia que hubo el año pasado, ¿no? Entonces, hay alternativas, muy bien como lo decía Adriana, como la captación de agua de lluvia. Sin embargo, pues también hay que reconocer las limitaciones, ¿no? Por supuesto que es una tecnología que debiera impulsarse y que debiera extenderse hacia otros lugares. Sin embargo, también es importante reconocer sus limitaciones. Y las limitaciones tienen que ver mucho con la capacidad de almacenamiento, ¿no? Que pueden tener las personas, la necesidad, el volumen, ¿no? El terreno, el espacio que se necesita para este almacenamiento. El tratamiento, si de por sí es muy difícil que las personas laven sus tinacos en este momento, o sea, los tinacos tradicionales que tenemos nosotros en nuestra casa, eh, pues también lo es estos sistemas de captación de agua de lluvia, ¿no? Entonces también la calidad del agua que estarían recibiendo las personas pues podría verse afectada. Y un fenómeno que a mí me preocupa en particular es que este modelo tan extendido de captación de agua de lluvia puede significar una, un retraimiento del Estado, ¿no? Es decir, ya le estamos quitando esta obligación que le toca al Estado de brindar de servicios de agua potable y saneamiento. Y entonces le estamos dando a un particular. Me están haciendo a mí responsable de instalar mi propio sistema, yo pagar mi propio sistema, yo ver que funcione, yo comprar todas las cosas que necesito. Eh, y pues esto entonces la responsabilidad de garantizar el derecho humano al agua potable, pues casi prácticamente recaería en mí, cuando esto no es cierto. Los derechos humanos recaen en el Estado y el Estado debería de facilitar las opciones para que así se cumplan. Entonces, De acuerdo, pero yo diría que sí, aquí, perdón. bueno, te dejo que termines y ahorita te doy mi punto de vista. No, yo diría que son fundamentales y sobre todo pueden ser aplicados en lugares donde por economías de escala resulta muy difícil dotar de, de servicios de agua potable y saneamiento a todas las personas. Por ejemplo, en comunidades pequeñas, ¿no? Estas comunidades de menos de 2.500 habitantes, que llevar tubos a esas personas, pues es prácticamente imposible, ¿no? Por la orografía, por justo lo que decía, por las economías de escala, resultaría muy difícil. Entonces aquí sí tendría también el Estado que dar un acompañamiento a la instalación y revisión y monitoreo de estos sistemas. Ok, aquí yo tendría tal vez una opinión un poquito diferente. Creo que sí importa, por supuesto, la responsabilidad del Estado de abastecernos nuestro derecho humano al agua, pero creo que también es parte importante el compromiso de los ciudadanos de cuidarla y en Absolutamente. caso de que podamos nosotros mismos como ciudadanos y tal vez como iniciativa privada encontrar maneras de optimizar y de aprovechar el agua, creo que eso beneficiaría aunado, por supuesto, a la obligación que tiene el Estado, ¿no? O sea, como sociedad también es nuestra responsabilidad, ¿no? Sí, sin duda. Entonces, Perdón, cuando decía esto, yo no quito la responsabilidad de las de la personas, al gente. Ujú. contrario, ¿no? O Sí, sea, yo creo que hay que generar nuevos modelos de gobernanza y claramente debe de haber una mayor participación y corresponsabilidad de la sociedad. exacto. De lo contrario, no se podrían generar sistemas eficientes, ¿no? Pero cargarle todo, o sea, yo creo que no está bien cargar todo hacia un lado o hacia el otro, ¿no? Por supuesto Exactamente. que el Estado tiene sus responsabilidades establecidas en la Constitución y en reglamentos perfectamente bien establecidos Ujú. que debe de cumplir. Y también la ciudadanía, pues a lo mejor no tenemos todos estos lineamientos, pero sí tenemos una conciencia ciudadana que está creciendo cada vez más sobre la necesidad de responder y responsabilizarnos
en nuestra parte del ciclo hidrológico. Exacto, y también ha habido innovaciones padrísimas, ¿no? Dentro de la sociedad, los mexicanos somos muy creativos y hay iniciativas increíbles. Aquí una pregunta de Marta Navarro dice, ¿qué opinas sobre el estado físico de la red de agua potable en la Ciudad de México? ¿Y qué se debería hacer para hacerla eficiente, segura y que tenga mayor cobertura? Lo anterior aunado al suministro de agua requerido para las principales ciudades del país. Entonces, ¿cómo ves tú cómo está la red que nos abastece aquí en la Ciudad de México? Eh, es interesante porque justamente nosotros exploramos, tuvimos también una serie de webinars el año pasado, donde exploramos la seguridad hídrica del Valle de México. Y el director del Sistema de Aguas de la Ciudad de México, el doctor Carmona, nos explicaba que pues básicamente los retos de la Ciudad de México son los que se parecen mucho a todo México, ¿no? Tiene un porcentaje de fugas que ronda el 40%, es decir, el 40% del agua se está desperdiciando por fugas. Sin embargo, pues ya están empezando un programa muy importante de sectorización y de sustitución de tuberías. Sin embargo, pues es muy difícil, ¿no? Y es muy costoso también hacer esto, pero al parecer sí están dando avances en este sentido, ¿no? Y también lo que a mi particular punto de vista pude observar en esa presentación es que existe también un cambio de paradigma, ¿no? Donde no solamente se basa en la construcción de infraestructura, sino también otros elementos de una ciudad o están transitando también hacia una ciudad inteligente, donde se ven, por ejemplo, las soluciones basadas en el paisaje o las soluciones basadas en la naturaleza, ¿no? De hecho, la Ciudad de México está impulsando de manera muy importante la instalación de sistemas de captación de agua de lluvia, recuperación de ríos, recuperación de zonas de recarga natural, ¿no? Entonces, creo que sí están avanzando un poco más hacia este modelo integral y también están incorporando la parte tecnológica, ¿no? Para dar atención mucho más rápido. Sin embargo, pues yo no trabajo ahí, y esa es mi percepción desde fuera, ¿no? Yo no podría hablar más. Claro. Aquí me gustaría mucho que nos explicaras cuál es la misión o el objetivo de la red del agua de la UNAM. ¿Qué iniciativas están haciendo para poder ayudarnos a, primero, yo creo que entender que vivimos en un país con un estrés hídrico bastante importante y alto, ¿no? Entonces, entender cuál es la misión, cuál es el papel de la red de agua, qué iniciativas están haciendo y luego ya al final te haré una pregunta para reflexiones finales, porque como ya viste, el tiempo pasó volando. Sí, muchas gracias, Lorena. Pues sí, en la red del agua de la UNAM somos una red universitaria que nacimos como universitarios. Nacimos en 2006 cuando fue el Foro Mundial del Agua en México. Se le pidió a la universidad participar en el Foro Mundial y entonces el rector nos dijo, bueno, hay personas que participan, que analizan el tema del agua, pero solo tienen un stand. Entonces, pues pónganse de acuerdo. Entonces, pues imagínense entre el universo que es ciudad universitaria con más de 120 dependencias, miles de investigadores, 400,000 personas que asisten todos los días a los diferentes campus que están en prácticamente todo México, pues era muy difícil que hubiera una voz comunicante. Y entonces para esto se crea la Red del Agua de la UNAM con el objetivo de propiciar esta participación interdisciplinaria de la comunidad universitaria en la solución de los principales problemas que enfrenta el país, ¿no? Y pues como la universidad, nosotros también tenemos 4 objetivos, que es la investigación, docencia, difusión de la cultura y participar en la solución de los principales problemas nacionales. En cuanto a investigación, nosotros realizamos proyectos de alto impacto orientados a resultados. Por ejemplo, tenemos el programa de manejo, uso y reuso del agua en la UNAM, Pumagua, que creo que es bastante reconocido a nivel nacional e internacional, porque nosotros pues no podríamos ir criticando a los municipios o a los estados si nosotros no estuviéramos haciendo algo en casa, ¿no? Entonces, Pumagua, pues justamente lo que busca es hacer este manejo sustentable del agua dentro de Ciudad Universitaria primero y después nos hemos extendido a otros campos. Que nosotros también estamos transitando hacia una ciudad inteligente. Realizamos también, por ejemplo, en cuanto a proyectos, el Inventario Nacional de Humedales. Gracias a este inventario por fin conocemos cuántos humedales existen en México, de qué características, cuánto porcentaje del territorio nacional abarca y todo se puede ver en un sistema de información geográfica disponible para todos de manera electrónica.
En cuanto a docencia, nosotros hemos generado una currícula innovadora basada en 3 principios: la transdisciplinariedad, la ciencia de frontera y el empleo de tecnologías del aprendizaje y el conocimiento. Aquí, pues, lo primero que empezamos fue como crear una orientación interdisciplinaria de posgrado. Es, era muy importante porque en la UNAM tenemos más de 100 carreras, pero no había una carrera o una maestría o especialidad que hablara de la gestión integral del agua. Entonces nosotros justamente creamos esta orientación interdisciplinaria de posgrado y el año pasado creamos el curso masivo abierto en línea y a distancia, en los MOOCs, en seguridad hídrica, que también aquí es gratuito, cualquier persona se puede inscribir en cualquier parte del mundo. Y pues lo que buscamos en este curso es fomentar el uso y sentar las bases sobre qué entendemos todos por seguridad hídrica. Después, en difusión de la cultura, pues obviamente estamos dirigidos a diferentes sectores poblacionales. Lo que estamos haciendo, pues, son muchas cosas, ¿no? Como eventos académicos de mucha naturaleza, como nos vimos muy favorecidos por las tecnologías de la información y la comunicación, como esto, ¿no? Que sería importante, es cada vez más Así es. importante para nosotros mantener esta relación con la sociedad civil, con otros actores que no son la academia, ¿no? Porque si solamente nos comunicamos con la academia, pues no estaríamos contribuyendo. Y es muy importante Exacto. porque la red del agua, solamente el 60% son académicos, pero el otro 40% son de los otros sectores, ¿no? Gobierno, iniciativa privada, sociedad civil y las organizaciones internacionales. Buenísimo. Jorge, bueno, ha sido muy ilustrativo hablar contigo y para como reflexiones finales, me gustaría que nos compartieras, o sea, mirando al futuro, qué oportunidades, ya hablamos bastante, pero me gustaría si lo puedes resumir o cómo ves tú la oportunidad que brindan estos enfoques integrales, ¿no? Como el estudio del nexo agua, energía y alimentos para mejorar la vida de los mexicanos pensando en estos 3 pilares, ¿no? En el tema económico, ambiental y obviamente social. Yo creo que las oportunidades que tiene el nexo y otros temas que son transversales también al nexo, como lo decía, ¿no? La economía circular, la seguridad hídrica, el agua digital, ciudades inteligentes, son todos los temas que todos ellos deberían de avanzar en diferentes niveles. Y yo pensaría al menos en 3. Lo primero, pues, es reconocer estas implicaciones de los paradigmas, ¿no? Llevamos hablando del nexo agua, energía y alimentos desde 2008, pero en particular, pues, más desde la conferencia de Bonn de 2011. Y por supuesto que se ha avanzado mucho, pero faltan todavía tener mayores conocimientos sobre este paradigma, ¿no? Y cómo operacionalizarlo. Eh, y cuál es la relación de este con otros, ¿no? Del nexo con la economía circular, del nexo con el agua digital, del nexo con la seguridad hídrica, etcétera. Una vez que ya tenemos pues todo este conocimiento, habría que asumir y cuantificar los efectos de no contar o de no avanzar en este sentido. ¿Por qué? Porque todo lo que no se puede medir y sobre todo si no se pone en términos económicos, resulta muy difícil para los tomadores de decisiones justificar por qué tendríamos que avanzar en este sentido, ¿no? O cuáles son los efectos sociales también, o los efectos ambientales de avanzar en estos paradigmas, pues deberíamos de cuantificarlo de alguna manera. Y por último, pues es una vez que ya tenemos estos dos avanzados o consolidados, pues transformar el ciclo de políticas. Eh, Incorporar, hacer una legislación sobre economía circular como ya existe en otros países de América Latina, en Colombia, o una legislación basada en el nexo o algún tipo de reglamentación que obligue a, no sé, en el reglamento de construcción a incorporar estos elementos para avanzar pues justamente en un tratamiento más integral, ¿no? Que hasta el momento, yo creo que tú lo sabes mejor que nadie, Lorena, seguimos hablando de sectores, ¿no? Y la integración ha costado mucho trabajo. Así es. Totalmente de acuerdo contigo, Jorge. Ha sido un gusto platicar contigo y avisarles a nuestros participantes que esta es la primera de 4 conversatorios que vamos a tener con académicos de la Red del Agua de la UNAM. Gracias a Jorge en particular por ayudarnos a organizar este ciclo. Los invito el próximo viernes a escuchar a la doctora Leonor Patricia Huereca Hernández. Ella es investigadora del Instituto de Ingeniería de la UNAM y vamos a estar hablando precisamente de este tema que hablamos con Jorge de economía circular y cómo se ve en la práctica. Entonces, los espero el próximo viernes 12 de marzo, donde también contaremos con la presencia de Jorge como
anfitrión. Entonces les agradezco mucho su participación. Cuídense mucho, nos pueden seguir en nuestras redes sociales @México_actúa y las redes sociales de la Red del Agua. Hasta luego y buen día.